Leemos la parábola del sembrador, quizás la más conocida de las parábolas de Jesús. Pero ante todo situémonos en el Evangelio. Estamos en Marcos. En nuestra lectura continua del Evangelio según San Marcos, entramos en una pequeña sección o subsección que abarca el capítulo 4, versículos 1 al 34, y que es conocida generalmente como enseñanza en parábolas. Aquí se expone la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo se analiza lo que ocurre en el proceso de aprendizaje discipular de la palabra, especialmente la dificultad para entenderla y asimilarla. Este conjunto de enseñanzas de Jesús, todas en género parabólico, comienza con la parábola del sembrador, que está en el capítulo 4, versículos 1 al 20, texto en el que nos detenemos en esta ocasión. Teniendo presente esto, vamos a dar tres pasos. Primero, contextualicemos la sección de la enseñanza en parábolas en Marcos 4, 1 al 34 para percibir cuál es la pregunta a la cual se está tratando de responder. Segundo, leamos con atención el texto de la parábola del sembrador y su explicación, la cual ya es el comienzo de la respuesta. Y tercero, saquemos las lecciones. Comencemos con el contexto de 4:1 al 34. El escenario es el mar de Galilea. Lo anota el evangelista desde el versículo 1 del capítulo 4. Los destinatarios son todas esas personas que no paran de correr en masa para buscar a Jesús. Pero dentro de esta masa se ha hecho una distinción. De cerca, Jesús tiene al grupo de los discípulos, cuyo núcleo central está constituido por el grupo de los 12, que han sido elegidos recientemente. Capítulo 3, versículos 13 al 19. Este grupo de los discípulos, particularmente de los 12, constituye la nueva familia de Jesús, la que le escucha y sintoniza con él, a diferencia de su familia biológica, que parece no entenderlo bien del todo todavía, porque, como vimos recientemente, lo toman como un loco. ¿Cuál es el tema de esta sección? El tema es el reino de Dios. Este reino de Dios que Jesús viene predicando, anunciando desde el comienzo de su ministerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Hemos leído en Marcos 1, 14, 15. El acontecer de este reino depende no solamente del poder de Dios, quien lo obra, sino también de la conversión y fe nuestra, de parte del ser humano que le recibe. Por lo tanto, estamos ante una auténtica profundización del querigma, tema radicalmente misionero. Y resulta que aquí es la primera vez en este Evangelio de Marcos que tomamos conocimiento con mayor detalle de cuál es el contenido de la enseñanza de Jesús. Había sido aludida, sí. Sabemos en la sinagoga de Cafarnaúm que la enseñanza nueva de Jesús los ha estremecido, una enseñanza nueva con autoridad. Lo mismo hemos visto que Jesús predicaba en casa, capítulo 2, versículos 1 al 2. Lo mismo también a la orilla del mar, en el capítulo 2, versículo 13. Pero hasta ahora se nos expone con amplitud el contenido de la enseñanza. Pero ocurre algo, también la respuesta, y aquí viene el drama. La novedad del reino ya había sido percibida con admiración por parte de la gente en general, que corre donde Jesús, multitudinariamente, pero también con crítica, y con una crítica hiriente por parte de las autoridades encargadas de la doctrina, el grupo de los escribas y fariseos. La primera cuestión entonces es, ¿por qué funciona en unos y en otros no? La segunda cuestión inquietante que queda en el aire es esta. ¿Y cómo se llevará a cabo esto que Jesús ha anunciado? Jesús hace lo suyo, sí, pero se requiere de la participación y de la respuesta comprometida por parte de la gente. ¿Qué más quisiera Jesús?
sino que sus oyentes entendiesen e incorporasen en sus vidas su anuncio, su predicación, su evangelio. En pocas palabras, no basta con predicar. Se requiere de oídos y de corazones atentos y deseosos por escuchar, por recibir, por aceptar. Se necesita del sí que expresa una docilidad interna. Por lo tanto, Jesús depende de sus oyentes y él se confronta radicalmente con la escucha. Para ayudarnos a tomar postura frente a esta realidad, Jesús se vale de las parábolas que están en su enseñanza del capítulo 4, versículos 1 al 34. Y la primera de ellas es la parábola del sembrador. Ahora sí, vamos a leer la parábola del sembrador en el capítulo 4, versículos 1 al 20. Entremos en escena. El evangelista primero nos ambienta. Jesús se sitúa inicialmente en una barca, desde donde enseña a la gente aglomerada a la orilla del mar. Capítulo 4, versículos 1 al 2. Pero dije inicialmente, porque luego Jesús cambia de escenario, pasa a la intimidad de la casa, profundiza la enseñanza solo con sus discípulos. Son los versículos 10 al 20 del texto que leemos ahora. ¿A qué le apunta la parábola del sembrador? Vamos al núcleo. Con ella Jesús está abordando una cuestión fundamental. Tiene que ver con el querigma que acabo de recordar. Si Dios está cerca e instaurando el reino de Dios en la tierra, este acontecimiento no debería ser recibido con mayor entusiasmo. ¿Por qué tanta oposición? Y la respuesta se da paso a paso, por partes. La primera parábola, esta del sembrador, se detiene en una pequeña historia en la cual se observa lo que ocurre en lo sembrado en cuatro terrenos diferentes. La comparación parte de la vida cotidiana de los campesinos, la mayor parte del auditorio de Jesús. Lo que produce extrañeza es que la semilla no se arroje enseguida en el buen terreno, sino que vaya a parar en espacios aparentemente imposibles. Un camino, un terreno pedregoso, un matorral de plantas espinosas, por lo tanto, expuesta al fracaso. Leamos el capítulo 4, versículos 4 al 7. Al echar la semilla, una parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol, se agostó, y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Pero enseguida se destaca el final. Estos tres sucesivos fracasos no impiden que al final la semilla encuentre un buen terreno en el que se desarrolla y llega a dar fruto superabundante. El resultado al final es exorbitante. Versículo 8. Y otra cayó en tierra buena y comenzó a dar fruto. Crecía y se desarrollaba y producía el 30 por uno, el 60 por uno y el 100 por uno. Eso es mucho. La parábola termina con el mismo verbo con el que había comenzado. Miremos el final. El mismo verbo al inicio y al final. Escuchen. Es una invitación a escuchar. Y ese es el tema. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los oyentes están llamados a contrastar la historia de este sembrado con lo que ha ocurrido con la misión de Jesús, no lo perdamos de vista, lo que ha ocurrido con la misión de Jesús que ha venido acompañando al lector desde el comienzo del Evangelio. Por lo pronto, queda por captar a quién se refiere Jesús cuando cita o alude a los diversos terrenos. El discernimiento del oyente, o sea, el tuyo, los va identificando.
Se trata de las multitudes que buscan milagros, pero no compromisos. Se trata de los escribas y fariseos que lo calumnian. Se trata de los familiares que lo toman por loco. Se trata de los discípulos que han respondido, que están dando los primeros pasos y se preguntan, ¿esto para dónde va? La parábola no lo dice. Pero en eso consiste el arte de la parábola, en estimular la reflexión del lector. Parte de tu inteligencia. A continuación, tenemos una novedad en el Evangelio. Jesús se retira aparte, en un espacio reservado con sus discípulos, a casa, para ir más a fondo con la enseñanza. Vamos percibiendo aquí el direccionamiento de la enseñanza. Jesús está formando discípulos, discípulos que sepan acoger el don del reino. Ellos luego serán los misioneros de esta palabra del reino, serán los sembradores de esta palabra en terrenos difíciles, que los rechazarán. También ellos vivirán fracasos, como la semilla. Jesús pone en primer plano, miremos el versículo 11, que hay una disposición de Dios. A ustedes se les ha concedido el reino de Dios. Dicho de otra manera, Dios ha querido que el reino sea confiado a los que han sido llamados, es decir, al grupo de los seguidores. A diferencia, aquí hay una diferencia, de los que se han quedado fuera. A ellos se les habla en parábolas. Hay un dentro y hay un fuera. Este segundo grupo, los de fuera, los que todavía no han entrado en el seguimiento de Jesús por la fe, ellos recibirán la palabra de todas maneras, pero por medio de aquellos que la han recibido primero, los discípulos, los apóstoles. En esta entrega y acogida discipular, se pone de manifiesto que hay algo de misterioso en el reino de Dios. Me explico. El término mysterion, en griego, connota un secreto que se revela. Este misterio, que es la revelación, tiene que ver con la maravillosa identidad de Jesús, con su inédita relación con el Padre, de cual Él es el Hijo, y con su misión salvífica que está llevando a cabo y que tiene un inmenso poder. Esto es lo que se da a conocer a los discípulos. A ustedes se les ha dado a conocer el reino de Dios. ¿Y qué ocurre con este don? Los que ven y oyen a Jesús le conocen. Los que le conocen le entienden. Y los que le entienden se convierten. Y atención con el término conversión, metanoia, en griego, que ha sido parte del querigma de Jesús. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean. Esta conversión dispone para el don del perdón, y en este perdón desciende la salvación. Esta es la más íntima vocación de un discípulo, llamado a estar con Jesús, a hacer la profunda experiencia del reino con Él y en Él, para luego colaborar en esta misma misión. La otra cara de la moneda está descrita con palabras del profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 9, quien con ironía dice qué ocurre cuando no se escucha la palabra, cuando no hay escucha. No hay comprensión cuando no hay comprensión, no hay conversión cuando no hay conversión, no hay perdón. Miremos el texto. De modo que los que miran, miren y no vean, los que oyen, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Atención, es una ironía. Jesús está citando la frase del profeta que está dicho de forma irónica, es una verdad dicha al revés. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Miren, oigan, entiendan, conviértanse y serán perdonados. Jesús, así como el profeta Isaías que está citando, habla de esta manera ¿para qué? Para exhortar el comportamiento correcto. La escucha dócil lleva a la comprensión. La comprensión suscita la conversión dispone para el don del perdón. Pero los primeros que tienen que dar el paso
son los discípulos misioneros. Por eso en el versículo 13 Jesús hace una pregunta. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entender las demás parábolas? Esta es la clave de todo. Finalmente viene el tercer paso, la explicación de la parábola del sembrador en los versículos 14 al 20. Jesús pone a sus discípulos frente a una especie de taxonomía, en la cual hace de nuevo una radiografía más detallada de los comportamientos de los cuatro tipos de oyentes para exhortar la responsabilidad de todos. La palabra es gracia, es un don de Dios, pero luego pide mi compromiso, mi respuesta comprometida. Y por eso hay que examinar, a ver, cómo está el terreno, mi terreno. Por una parte, se repiten, como en una especie de letanía, los términos palabra y escucha. El sembrar, miren el versículo 14, es sinónimo de anunciar. El que siembra, siembra la palabra, dice el versículo 14. Por lo tanto, se tiene en mira el campo de la evangelización futura de la iglesia y lo que esta actividad implicará en el acompañamiento de cada persona que crece en la fe. Hay que saber hacer el diagnóstico de lo que malogra el poder de la palabra en el corazón humano. Los terrenos representan precisamente el obrar humano que crea las condiciones o también las obstaculiza, que malogra o que da éxito a lo sembrado. De esta manera se analiza de manera particular el endurecimiento del corazón y la cerrazón de los oídos que bloquea el acontecer del reino. La explicación dice en pocas palabras que todos los terrenos se escuchan, así como ocurre con el auditorio de Jesús. Todos son beneficiados por su palabra. Pero resulta que los tres primeros interponen obstáculos. En particular, tres obstáculos. El primero es Satanás, el enemigo de la palabra. Versículo 15. Él viene y se lleva, en griego aireo, se lleva la palabra sembrada en las personas. O sea, las asedia, les impide ser sujetos y custodios de la palabra del reino, como ocurre con los endemoniados descritos en este mismo evangelio. El segundo obstáculo es la tribulación, situaciones de crisis mal llevadas. Tribulación, thlipsis en griego, es la puesta a prueba del caminar en la fe por causa de presiones externas, de ataques, de contradicciones del mundo. Y esto no lo soportan debido a la inconstancia. Aquí se describe con el término prokairos, inconstancia. En realidad es gente del momento, que vive de la emoción momentánea, pero que no cultiva procesos, que no sostienen el tiempo. No inscribe la palabra en el proyecto de vida. De manera que la palabra no es memoria ni esperanza. Ni memoria del pasado ni esperanza del futuro. La palabra es fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque es promesa. Por eso hay que cuidarla esperando, atravesando los días de silencio, de desnudez del alma y de la contradicción. El tercer obstáculo son los deseos del mundo que tienden a sustituir el genuino deseo de Dios, la sed de Dios suscitada por la palabra. Lo dice el versículo 19. Las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas y los apetitos de las demás cosas. Preocupaciones, merimnao, la seducción de las riquezas, plutos, los apetitos, epitimía, concupiscencia. Es el dejarse arrastrar por el consumismo, la preocupación por el tener o por el gusto de lo inmediato, sofocando la palabra y haciendo que ella parezca un discurso vacío, sin sentido o improductivo, de poco efecto, de poco valor. Y entonces nos agarramos de otros gustos, de otros valores, y la sed de Dios termina perdida. Estos tres factores son ponderados
en contraste desbalanceado con un único logro que da resultados inesperados. 3 contra 1. Versículo 20, el uno. Los que han recibido la semilla sobre tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la reciben, atención con el verbo recibir, incorporar, y entonces dan fruto. El 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1, que son cantidades que normalmente no ocurren en una cosecha. Esto es desproporcionado, exorbitante, exitoso. Se trata de la palabra escuchada y aceptada, recibida con fe. Eso es la fe, recibir. La palabra que echa raíces en el corazón. La palabra que responde a la sed más profunda del alma y que la llena realmente, más que cualquier otra cosa que se pueda recibir o acumular. La palabra es semilla de vida, que da fruto, un fruto del cual otros se nutrirán con abundancia en la actividad misionera. Toda la palabra que tú recibes al final, la darás. Y cuando la has guardado bastante, desborda en ti. Terminemos. Las lecciones. ¿Cuáles son las lecciones de esta palabra de hoy? Lo primero que queda claro es que el fracaso en la evangelización, en el camino de la fe, no es culpa de la semilla. Ella es de gran calidad y portadora de una potencia infinita. De manera que el reino viene así, viene ciertamente, viene con plenitud y potencia. El problema tiene que ver más bien con las condiciones del terreno. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Recordemos la frase de Agustín. Tiene que ver con nosotros, con nuestra libertad. Dios espera nuestra colaboración, la requiere. Lo segundo es la toma de conciencia de la procesualidad. El reino de Dios, aunque ya está, no acontece todavía de forma plena. Su comienzo es humilde, pequeño y poco aparente, como ocurre con una semilla. Y para que la semilla se desarrolle se requiere del espacio y del tiempo adecuados. Si bien el tema de la procesualidad será profundizado en las siguientes parábolas. Lo veremos mañana y pasado mañana, pero aquí ya se anuncia. Lo tercero es el discernimiento de los tipos de terreno. ¿Qué tipo de terreno soy yo? Y es así como se describe la respuesta humana que Jesús había resumido con 2 verbos. Conviértanse y crean. Unos dan el paso, otros no. Pero el acento final, esto es lo más importante, es positivo, no es pesimista. Esto no es para quejarse de los malos terrenos, es para hacernos buen terreno. La parábola, la parábola nos anuncia una palabra, una semilla de la palabra que será victoriosa, que hará su obra, a pesar de los múltiples fracasos. Lo sabrá, sí. Lo mismo que ocurrirá en el camino pascual de Jesús. Una victoria a costa de un fracaso. Si bien es verdad que los 3 terrenos de nos hablan de una semilla que fracasa, lo más importante es que existe un buen terreno. Y ese buen terreno eres tú, donde la semilla es bien recibida, por eso estás aquí, y donde la semilla crece hasta dar abundante fruto. Y de este discipulado de la palabra nace la misión. Cada uno de nosotros es como una parcela. Cada uno es también el sembrador que camina en el mundo arrojando semillas de vida, la vida del reino inaugurada por Jesús. En fin, partiendo de la experiencia cotidiana de los campesinos, que son la mayoría de los oyentes de Jesús, Jesús explica por qué no todo el mundo lo acepta. Todos ellos saben lo que puede pasar en un sembrado. La gente lo sabía, eran campesinos. Todos saben que a pesar de ser pequeñita la semilla, estaba llena de una inmensa potencia vital. Todos ellos también saben que la cosecha no depende solamente del sembrador. Hay unas condiciones de si hubo sol, de si hubo lluvia, de si el terreno, de si dónde se colocó, de si se cuidó. Todo esto es importante. Pero aplicando, ¿de qué depende de parte nuestra? De la fe y la conversión. De una fe que acepta
este punto de partida humilde y que abre las puertas para la potencia del Señor que transforma nuestro terreno. Pero ante todo de una fe que comienza con la escucha y con la acogida del Señor y de su palabra. Entonces se llevará a cabo lo que la palabra anuncia. Ella hará en nosotros lo que dice. Por eso Jesús apela insistentemente a la capacidad de comprensión y a la docilidad de corazón por parte de nosotros los oyentes. El que tenga oídos para oír, que escuche. Y esto es lo que Dios espera, la escucha. Toda siembra es un acto de esperanza. Y el primero en tener esperanza es Dios. El sembrador protagonista de la parábola se ha salido de los formatos. Es distinto, es excesivo, es ilógico. Siembra con generosidad en los caminos y en los matorrales, en los espinos. Es uno que tiene esperanza, incluso en las piedras. Es un dador incurable, imprudente, confiado. Es un soñador que ve vida y futuro por doquier, donde otros creen que no va a pasar nada. Él cree. La semilla tiene potencia y transformará el terreno incluso, aún el más malo de todos. Una lluvia continua de semillas de Dios cae todos los días sobre la tierra, sobre cada uno de nosotros. Semillas de evangelio impregnan el aire, brotan de las páginas de la Sagrada Escritura, de las palabras dichas con sensatez, de la predicación de la iglesia, de la catequesis, de la obra silenciosa de Dios en nuestras vidas, discernida en el Espíritu Santo, de cada encuentro vivido con gozo y de brazos abiertos con el Señor. Pero por muy buena que sea una semilla, si no recibe agua, luz y protección, esta joven vida que nace pronto morirá. Entonces, hoy declaro, quiero hacerme tierra buena, tierra madre, cuna acogedora para la pequeña germinación. Como una madre que sabe cuán tenaz y hambrienta de vida es la semilla que lleva en el vientre, pero también cuán frágil y vulnerable y necesitada es de todos los cuidados, casi como si dependiese de todo de ella. Pues sí, la palabra del reino no es tanto un saber por adquirir, cuanto una palabra sobre la propia vida, palabra potente, creadora y vital que hay que saber, escuchar y custodiar.